Hay quien les ha dicho criminales, terroristas, otros quienes reconocen que son maestros, luchadores sociales, ahora son prianistas, en algún momento apoyaron a Morena, estuvieron con López Obrador. Hay que hablar de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y para eso estamos estrenando este nuevo formato con representantes de partidos políticos. Les agradezco muchísimo que estén aquí todos con nosotros, incluyendo Laura Ballesteros, representante del Movimiento Ciudadano. Gracias por estar acá, bienvenida. Federico Oring del Partido de Acción Nacional, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, buenas tardes. El señor Arturo Ávila, el señor del momento, Arturo Ávila Anaya, muchas gracias por venir también, diputado federal y vocero de Morena en la Cámara de Diputados. Y el señor memero, youtubero, periodista, youtuber y director creativo de Reforma, Poncho Gutiérrez. Te faltó completamente imparcial, apartidista, sin sesgo y todo eso. Así es, eso sí, es. Ciudadano de la sociedad civil, todo eso. Pues queridos, tienen tomada la ciudad, ya van varios días, las principales vías de comunicación intentaron tomar el aeropuerto, tuvieron que suspender operaciones hasta por casi 20 minutos. Hoy parece que las lluvias lograron que se movieran un poco más temprano, pero es un desmadre la ciudad, es un caos por completo y es el tema del momento a 3 días de la elección. Pues ¿qué está sucediendo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Laura, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, yo creo que primero hay que saber muy bien distinguir y decir sobre los orígenes de la CENTE, sí, sobre el acompañamiento que durante años ha recibido, no solamente por figuras del Partido de Morena, históricamente, sino actualmente, y sobre las luchas que algunas de ellas, si bien son justas, normalmente tienen una agenda política clarísima, ¿no? Entonces, claramente la lucha laboral que hoy están poniendo sobre la mesa, detrás tiene un tinte político clarísimo, está buscando, sin duda, sentar al régimen para cuestiones muy particulares y creo que tendrían también que esclarecerlas. Y yo creo que aquí hay dos cosas muy claras sobre la mesa. Primero, ¿qué prometió Morena durante campaña con la presidenta y todo este aparato del régimen hoy ya gobernando, para que ellos estén así de inconformes y para que se sientan así de empoderados? ¿Qué le dio la CENTE también a Morena durante ese acuerdo, en la campaña, antes, durante o después? Número 2, ¿qué está pasando hoy con el gobierno federal y sus interlocutores? Con estos personajes que además sabemos que han estado cerca todo el tiempo y que de nuevo hoy no están resolviendo el problema. ¿Qué está pasando con Mario Delgado, el secretario de Educación? ¿Qué está pasando desde la Secretaría de Gobernación? ¿Están tomando parte o no? Hay un problema grave de interlocución y de falta de consecución de acuerdos y de solución de conflictos. Y número 3, y ahorita digo por qué todo esto importa, y número 3, ¿quién los está financiando? Sí. Porque todo esto tiene siempre un fondo y creo que incluso voces de Morena han señalado a personajes muy particulares de Morena en este financiamiento. Entonces parece que lo que está sucediendo, y no va a ser nuevo ni será sorpresa en las siguientes ocasiones que suceda, en un régimen de partido hegemónico, único, como el que está intentando construir Morena, pues todos estos problemas inician, siguen y se solucionan con sus propios actores tomando de rehén a la ciudadanía. Eso es lo que nos preocupa. Yo terminaría diciéndote que esa parte política que impacta al país y que impacta a la ciudadanía de a pie, que no nada más es al usuario de coche, transporte público. Ayer tuve yo que caminar 2 horas para llegar a la glorieta de Insurgentes y tomar el Metrobús y poder salir de esta zona por una junta que tuve por acá. Los usuarios de transporte público, personas de a pie, gente incluso en metro afectada por los plantones. Afecta a todo el mundo, pero, insisto, la agenda laboral laborista sí se tendría que ver aparte. Al Movimiento Ciudadano nos interesa mucho los derechos de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con aumento de salario, con pensiones, con disminución de la jornada laboral, y retiro es algo que se tiene que ver, sí, sin duda, no con ellos, sino con todos los trabajadores mexicanos. Históricamente entiendo esta parte de que Morena sí los ha respaldado, Federico, pero a ver, si uno analiza la historia ya un poco más profundo, estas organizaciones son priistas, son profundamente priistas, las creó también el PRI, se crearon en el sistema priista. Aquí no hay representante del PRI porque... ¿Dónde está el PRI? Sí, quién sabe dónde está. Pero Federico Dorin es lo más cercano. Depende a quién le pregunten, ¿no? El Primor y el PRIAN, dependiendo a quién le pregunten, pero oficialmente... Sí, representa la Acción Nacional, pero electo también por el PRI, pues. Entonces, también no hay que obviar que estas organizaciones tienen un tinte histórico, no solamente un tinte, sino que se entrelazan históricamente, simbióticamente con el PRI. Pues, ¿qué crees? Que coincido contigo, te voy a decir por qué. Tú vas a creer que no venía preparado. Te voy a presentar esta versión estenográfica certificada. Ajá, ¿qué dice? En la cual, el 11 de febrero, pues estaba yo en el debate, por supuesto.
Y entonces el senador Juan José Rodríguez Prats le pregunta a Manuel Camacho, que en paz descanse. Señor diputado, tal como lo dice usted, siendo usted partidario de la transparencia y la honestidad, conteste nada más sí o no. En el mes de septiembre de 1992 le proporcionó usted 9,000 millones de pesos, de viejos pesos, 9 millones de pesos de ahora, a Andrés Manuel López Obrador para desalojar el Zócalo en ese año, en el mes de septiembre de 92. Respuesta de Camacho Solís. Senador, la respuesta sí y no están buenas para un reportero, pero no para un legislador que quiere conocer los hechos. Le voy a decir las cosas, porque para hablar con claridad sobre este tema puedo hablar como esa experiencia y el que usted quiera. Aquí hay un problema, es una gran ventaja no tener colas después de tener una larga vida pública. No le entregué yo a López Obrador ningún recurso. Lo que hizo el gobierno de la República fue cumplir con compromisos que estaban establecidos, y eso sí, con el visto bueno de las secretarías que tenían intervención en los asuntos. No fue una decisión del jefe del departamento del Distrito Federal. Se cubrieron las indemnizaciones correspondientes a trabajadores que tenían derechos laborales y que Pemex estaba obligado, de acuerdo con el criterio del secretario del Trabajo en esa época, Arsenio Farel. Es decir, esto es lo que se llamó en la historia de nuestro país industria de la reclamación. Cuando el señor López Obrador hacía los éxodos, no le asistía a la razón ni política ni jurídica, inventó esta alquimia del desgaste físico, y por el desgaste físico de las marchas de Tabasco acá con este conflicto de Pemex, le dieron de la partida secreta que existía en el Priato 9,000 millones de viejos pesos. Esos terminaron en 2 camiones de Cometra que le llenó Marcelo Ebrard como secretario de gobierno de Camacho, y con los que terminaron en la chingada en Palenque, Chiapas, con los que compraron el rancho. Entonces, esta industria de la reclamación sí tiene cuño priista. Era, perdón, el modelo. ¿Por qué septiembre aquí? ¿Qué hace? Déjame. No. Tiene que ver con la gente. Porque es el mismo modus operandi. Importa un conflicto, pongo en jaque al Estado mexicano, por lo que iba a decir. ¿Por qué septiembre? Porque siempre en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, López Obrador, en el chantaje de Camacho Solís, le llenaba el Zócalo de un conflicto, y para que liberaran el Zócalo para el grito de septiembre o para el desfile militar, tenían que desactivar los conflictos. Todos los secretarios de Estado fracasaban en desactivar los conflictos Salinas. El único que tenía el toque Midas y misteriosamente los desactivaba era el regente, a través de Marcelo Ebrard. Eso explica la relación del secretario de Economía con López Obrador, porque era el maletero que le desactivaba los conflictos en el gobierno del PRI. Por eso sí coincido contigo. Este modus operandi de chantaje al Estado mexicano y de pedir dinero para indemnizar cuestiones que a veces no tienen respaldo político, jurídico. La Secretaría de Gobernación nos dijo en la Jucopo, estábamos ahí, Arturo y yo, cuesta $1 billón de pesos lo que ellos piden. Sí. No hay dinero para atenderlo. Y lo hacen ahora en la coyuntura de que hay elecciones, como presionaban a Salinas de Gortari con el grito, con el desfile militar. Oye, Arturo, pues lo que entiendo entonces es que el PRI dice que sí son del PRI los maestros, entonces un poco así que... No, a ver, yo primero diría que la carta que acaba de leer Federico Doring no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que dijo después. Por eso yo siempre he dicho que Federico podría llamarse muy bien Federico Chapoy, ¿no? Entonces podría darnos un poquito más de chismes políticos. La realidad es que el tema no es tan simple, es mucho más complejo. Y habría que ir a la historia, ¿no? No, yo la conozco, por eso la traigo. En 1917, en la primera Constitución, es donde las y los mexicanos logramos tener derechos en materia de pensiones. Es decir, se empezó a construir verdaderamente una república progresista. En 1929 viene una modificación de la Constitución y ahí se crea la ley de pensiones y se crea también la ley de seguridad social. Y entonces éramos verdaderamente un orgullo en América Latina en materia de seguridad social. ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué empieza a suceder después? Carlos Salinas de Gortari crea el SAR, que es el primer atentado contra las pensiones de los jubilados. En 1997 Ernesto Zedillo replica el modelo de Pinochet y se trae por primera vez una participación privada en los ahorros de las y de los trabajadores, generando un enorme conflicto de interés porque las fluctuaciones financieras que ahora los recién privatizados bancos entraban a manejar de las y los trabajadores tenían un riesgo importantísimo. Y después su gran presidente espurio, Felipe Calderón, en 2007 vuelve a replicar la reforma de Ernesto Zedillo y que era un desastre. Porque el fondo que se tenía de las y de los trabajadores, que además garantizaba la edad de la jubilación a los 60 años, ese que construimos los que eran progresistas en el pasado, terminaron con él.
¿Qué sucede? ¿Quién viene a atender este problema de años? Pues fuimos nosotros. ¿Cómo? A través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, en donde además hemos conseguido que la gente, las y los mexicanos, puedan jubilarse con un salario promedio, el de los últimos 5 años, que no puede ser más bajo de los 17,000 pesos, lo cual es una gran victoria para las y para los mexicanos. Oye, y por supuesto... Pero en lugar de estarnos explicando esto a todos nosotros, ¿por qué no van y se los explican a los de la gente? Y por supuesto, ¿no? Habría que agregar también que tenemos datos que nunca habían logrado ustedes. Por ejemplo, logramos incorporar a cerca de 1 millón de maestros y maestras a la matrícula, algo que no habían logrado hacer en el pasado. Pero ¿cómo se soluciona esto? O sea, más allá de hacer el análisis histórico, a ver, voy las calles están tomadas. Bueno, voy al tema. Acabamos nosotros de proponer algo muy importante que tiene que ver con plantear, mantener el régimen del artículo 10º transitorio. ¿Qué quiere decir? Congelar la edad de jubilación para las mujeres a los 56 años, para los hombres a los 58 años. Estamos planteando reducciones graduales hasta el 2038, ¿no? ¿Y esto qué está haciendo la CENTE? La CENTE ya dijo, me voy a llevar la propuesta, la van a someter a consideración de la consulta de las bases de la CENTE, ¿no? No van a tomar una decisión unilateral, están diciendo que lo van a someter a sus 5 comités nacionales y estamos en espera de esta resolución. Pero mientras tanto, a diferencia del pasado, a diferencia del pasado, nosotros nunca vamos a reprimir a la gente, como lo hicieron en gobiernos del PAN y el PRI, y nosotros nunca vamos a dejar de permitir a la gente que pueda manifestarse y que tenga libre manifestación. Lo que sí, estamos abiertos al diálogo. Ahí está la Secretaría de Gobernación, ahí está la Secretaría de Educación Pública, ahí está el ISSSTE. Arturo, ¿no crees que por primera vez la CENTE tiene 2 batallas? Porque durante décadas tuvo la batalla de salir a las calles, que era la batalla física, que les dieron sus macanazos, que incluso perdían la vida. Ahí están las fotos, cuando no éramos una dictadura, ¿te acuerdas? Y están en el Zócalo el tema de la reforma educativa en tiempos de 2014, 2015. Tuvieron toda esa batalla, también la batalla mediática, porque yo recuerdo, les decían porros, les decían revoltosos, que se pusieran a trabajar, que no fueran huevones y todo eso. Pero ahora tiene, bueno, y en aquel entonces Morena decía, estamos con los maestros y es nuestra causa y la izquierda. Y ahora creo que tienen doble pelea. Es esa misma, que ha sido la de décadas, y además la de algunos morenistas que ahora dicen, de seguro ya los cooptó la derecha. De seguro la CENTE está trabajando para el PAN, para boicotear la elección judicial. ¿Que no es verdad eso? ¿No es verdad eso? ¿No lo que sientes así? ¿O estás diciendo que sí es eso? No, estoy poniendo el dilema, o sea, la doble batalla que ahora tiene la CENTE. ¿Y en cuál estás tú? Antes, no, apenas estoy describiendo. A ver, durante décadas fue la pelea que siempre fue contra los medios de comunicación, que no les daban voz, que los juzgaban, que les decían huevones, pónganse a trabajar. Todo eso, que no es ningún misterio, sí sucedió. Más los macanazos, la pelea física, ¿no? Siempre. Ahora es diferente. Ahora no solo es esa batalla, sino que yo escucho que hay menos empatía con la CENTE. Porque los que, Morena, izquierda, PRD en su momento, vamos a apoyar las causas de los maestros. Ahora y algunos dicen, no, yo siento que Claudio X González, siento que Salinas Pliego los está manipulando para boicotear la elección. Ya dijeron los maestros que no, dijeron que no iban a boicotear ninguna elección, pero que iban a seguir presionando como lo han hecho toda la vida. ¿No crees que ahora hay como más o sea, tienen que resistir más la CENTE, decir, ahora pues ya hay parte de los que antes estaban con nosotros, que ahora nos acusan de chayoteros prianistas, y ahora la oposición, que se cuelga todo lo que se mueva, ahora puede que diga, heroicos maestros, porque Claudio X González está así de decir que los maestros son héroes, O sea, cuando hace 10 años... Hay hipocresía por todos lados. Yo creo que hay hipocresía por todos. ¿Que la presidenta es una hipócrita? No, yo estoy diciendo que hay hipocresía en todos lados, en todos los sectores que alguna vez incondicionalmente, a ciegas, apoyaban a la CENTE, y mágicamente, como ya no es tan conveniente, entonces tienen que ser manipulados por Claudio X González y Ricardo Salinas Pliego. Y creo que esta, no voy a decir polarización para no hacerle la chamba a la oposición de siempre, creo que esta, pues, conveniente postura, dependiendo en dónde esté uno, dónde esté otro, ensucia lo que están pidiendo los maestros de la CENTE, y en lugar de estar hablando de qué tan correcto es y cómo poco a poco,
si está afectando a un partido, debe estar bien o debe estar mal. Pero lo que están pidiendo es irracional, ¿no? A ver, Laura, no puede conceder la presidenta un 100% de aumento salarial. No pueden derogar una ley del 2007 que implicaría reformar todo el sistema de pensión. Es excesivo. No hay forma en que eso se conceda y la gente lo debe saber, ¿no? Pero debe de ser también su herramienta de negociación. Digo, en las negociaciones vas hasta donde quieres parar para después irte a un justo medio. A mí eso no me preocupa. A mí me preocupan varios temas y aprovechando lo que Poncho decía, saber, número uno, tenemos que entender que hay un cambio de régimen. Yo no estoy diciendo que antes era bueno y ahora no, o antes era malo y ahora es bueno. O sea, yo lo único que estoy diciendo es que hay un cambio de régimen. En Movimiento Ciudadano siempre hemos dicho la vieja política versus el oficialismo hoy. Esta vieja política que queda atrás, queda hoy ocupada con un nuevo régimen, con un partido hegemónico. Entonces, lo que no puede hacer Morena hoy es no hacerse responsable de lo que está sucediendo con la CENTE, con sus propios actores políticos alrededor de la CENTE y con su gobierno federal, con una falta de interlocución y de negociación absoluta con la CENTE. Es su problema de principio a fin y se tienen que hacer cargo de principio a fin, por lo que la CENTE siempre ha sido y lo han apoyado, por el financiamiento que recibe la CENTE de militantes de Morena. ¿Pero qué militantes? Y por parece que los propios militantes de Morena están acusando a Jara, por ejemplo, de estar financiando a la CENTE desde hace mucho tiempo. No todos, o sea, pero lo que le estoy diciendo es que es un tema, grupos. además a mí no me toca, yo no soy ni Ministerio Público ni Fiscalía, ¿no? Estoy diciendo lo que dicen los propios militantes de Morena. Entonces, esto es un problema de Morena de principio a fin, que al ser incapaces de resolver, entonces afectan a la ciudadanía y como el costo político es muy grande, vienen y le dicen, no, es que el PRIAN, es que ahora hasta Claudio X González. Digo, por favor, esto es un problema que tiene que resolver Morena, que se lo tiene que comer completo y que tiene además que responsabilizarse del mismo. Yo te diría que por un lado la cosa política, hoy Morena se ha quedado muy atrás de resolverla y por eso le está dando los problemas que le está dando la ciudadanía. Por el otro lado, la causa laboral sí se tiene que discutir, no solo para los trabajadores de la CENTE, para todos los trabajadores del país. Nosotros en Movimiento Ciudadano también ya hemos dicho, la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas es ineludible. La CENTE no la está poniendo en el pliego petitorio, pero forma parte de la discusión de derechos y dignificación de los derechos laborales del país. Entonces, a mí sí me gustaría que habláramos también de eso, aunque hoy sus peticiones pudieran sonar descabelladas, deberían de abrirle la puerta a la discusión más grande y más ambiciosa de derechos laborales que el país debería de tener, porque estamos en deuda. Claro. Yo algo que creo, Federico, es, a ver, Felipe Calderón batalló con los maestros, Enrique Peña Nieto lo mismo, Claudia Sheinbaum ahora igual, López Obrador no. No hubo un desplante así durante 6 años en estos términos en ninguna parte en Michoacán muy ligeramente, tomaron las vías del tren un par de meses y luego se federalizó la nómina y se le dio solución. Creo que es momento también de reconocer que por lo menos en materia de gobernabilidad educativa, no sé cómo decirlo, López Obrador fue extraordinario, el único presidente de este siglo que no ha tenido problemas con la CENTE. Yo no te acepto el comentario que fue extraordinario, lo que te diría es que pues si él es el director de la Academia de la Industria de la Reclamación, pues todos son egresados de esa academia. Por eso es que se llevan también con él. El que les enseñó a chantajear al gobierno en fechas emblemáticas es López Obrador. Pero ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Desarticular a la gente? ¿Meter a la cárcel a los liderazgos? No. ¿Qué haces con una simplemente hay que así? poner el contexto y la historia de que el que prohijaba conflictos sociales, los exportaba de los estados a la ciudad para sacarle raja política y llenar los camiones de efectivo de la partida secreta para financiar sus fincas en Chiapas, se llama Andrés Manuel López Obrador. Déjame terminar de decirte por qué tampoco se puede equiparar las cosas. Lo pincelaba Laura muy bien, 2 temas, ¿no? Dentro del plan C, ¿qué cambió? Pues que les ofrecieron en campaña en el 2024 algo que no les había ofrecido Andrés Manuel. Andrés Manuel ofrecía renivelar salarios. Ellos están diciendo hoy día que llevan 7 años esperando que les cumplan una promesa. La presidenta, cuando candidata, les dio la garantía de que esto que se considera inviable hoy día era un compromiso político. Primer argumento. Segundo argumento. En el plan C se votó a favor una reforma también, un poco en el contexto de lo que leía Arturo, de mejorar los salarios de enfermeras, policías, médicos y otros sectores prioritarios por la labor social de servidores públicos. Llevamos cuando menos mes y medio, 2, Movimiento Ciudadano y el PAN exigiéndole al inútil de Fernández Noroña que promulgue, porque ya hay el número suficiente de congresos estatales para publicar esa reforma y pasarla a valer. Si esa no la quieren publicar y su impacto económico es mucho menor que esta, pues te dice que hay toda una intención del gobierno
de no cumplirle a la CENTE y de no cumplir la parte del plan, la única que no han promulgado, que tiene que ver con mejorar las condiciones salariales de esos sectores que se consideran los de mayor calado social. No están suficientemente representados ahí para efectos de la RJP las pensiones de los maestros, pero esa tampoco la publican y de esa no dicen absolutamente nada. Y genuinamente no lo sé, Arturo. ¿Sí prometió eso a la presidenta? Realmente no lo sé. Yo no lo sí, escuché. Claro, lo dice prometió. Todo el Vamos a reformar la ley de pensiones de 2007. A ver, la campaña sin duda tuvo muchas propuestas y una propuesta tenía que ver con, sin duda, darle un giro histórico a lo que lamentablemente nos dejó el gobierno neoliberal. Y por eso yo hice historia, porque la historia sí es importante. O sea, ellos son especialistas en meternos en problemas y después de los problemas culparnos a nosotros. Y voy a dar un ejemplo clarísimo, ¿no? El tema de la seguridad. O sea, el grave problema de seguridad que tenemos en nuestro país es consecuencia de la terrible política pública que implementó Felipe Calderón, que por cierto su brazo derecho se asoció ni más ni menos que con Genaro García Luna. Perdón. Pues es una simbiosis, ¿no? Claro. Y en esa lógica, ¿no? Si tú vas viendo un poquito la estadística de la política pública, solo cambia hasta que llegue el gobierno de la transformación. Pero los del PAN siempre han dicho, es que ustedes ya acumulan la desgracia y sacan raja política. Es lo mismo en este caso. El grave problema nos lo están heredando ellos, que con reformas como la que se promovió en 92 con Carlos Salinas, en 97 con Ernesto Zedillo, en 2007 con Felipe Calderón, provocaron que los trabajadores tuvieran un déficit importantísimo y alcanzaran jubilaciones solamente con el 25 o 30% de su salario. Solo se vino a corregir esta situación hasta que Andrés Manuel López Obrador planteó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que por cierto fue criticadísimo por ellos. No sé si ya se les olvidó. Pero como lo criticaron, se van a acabar. No por la idea en sí, se van a acabar las pensiones, se andaba robando las pensiones y fideicomisos de otros trabajadores. No, ¿cómo no? Lo hubieras financiado con el boquete del huachicol fiscal y la narcopolítica de tu partido. Así lo hubiéramos votado a favor. La única narcopolítica es la de ustedes. No, hombre, pues si los reyes del huachicol fiscal son ustedes, por eso llevan por el senador. ¿Cuál es la única persona que está condenada y sentenciada por delitos contra la salud y por conspiración en contra de Estados Unidos? Genaro García Luna. La única, ¿eh? O sea, reitero, si nos vamos a ir a la política de las telenovelas, ¿no? Hacer un show de comedia y de chisme político, pues podemos inventar muchas cosas. Pero la realidad es que estamos tratando de resolver un problema que nos heredan. Y claro que es más complejo porque claro que nos toca hoy ser gobierno. Y claro que nos toca jugar con los instrumentos de la economía y con la política fiscal y ser responsables. No queremos colapsar la economía. Digo, si por ustedes fueran, o sea, por eso avientan rápidamente. Claro, deroguen la reforma del 2007, porque saben que tenía un colapso económico provocado por ustedes. ¿Quién ha dicho del PAN que deroguen la reforma del 2007? Yo he visto a varias personas que han pedido que, pues también se puede en algún debate, por ejemplo. O sea, yo he visto varias. Ningún cargo, porque yo he habido un solo diputado federal del PAN que diga que... Pero no quieren derogar la reforma del 2007 ustedes. Hay dos cosas aquí. Nosotros no somos los que les prometimos que lo iban a cambiar. Secretario de la Comisión de Presupuesto. Presupuesto. Dicen que cumpla ahora su promesa y que la cambien. ¿O no? El que lo prometió, eso lo tiene que cumplir. Bueno, entonces sí dicen que Morena la cambie. Nosotros lo vamos a votar en contra, pero que Morena la cambie. El que la prometió la tiene que cumplir. Yo jamás he dicho que estoy dispuesto a derogarla. ¿Y entonces creo que hay cosas que al tiempo, como todas las leyes, se revisan, pero no en la integralidad. Bien. Puede haber algunos casos, como lo que se discute ahora de los regímenes transitorios, que merezcan ser revisados. Pero el PAN no ha dicho que la va a desmontar. Pero es como tipo, voy a votar en contra de lo que quiero que apruebes. No, al contrario. Este es el problema al que hoy se enfrenta el país. Esta polarización, estas discusiones políticas estériles en donde unos dicen que ellos recibieron un país en ruinas producto de la vieja política, pero ya gobernaron 6 años con Andrés Manuel López Obrador y no lo pudieron tampoco resolver y siguen donde no votaba con los maestros, ¿no? Pues porque no tenían este tipo de inconvenientes donde no les están cumpliendo cosas. Hoy hay un acuerdo incumplido en campaña por parte de Morena y la presidenta con la CENTE, que no lo tuvo en su momento López Obrador, y que además López Obrador, con el oficio político, que de eso nunca le vamos a acusar que no tiene,
tenía contentos a la gente por muchas razones. Pero lo que yo te quiero decir es que esta polarización y este intercambio de culpas, que ya parece que es el disco rayado de todos los días, lo que hace es que los problemas no se resuelvan y que no le entren al fondo de las cosas. Por eso, para Movimiento Ciudadano la cosa sí es muy clara. Hay que entrarle al debate y a la discusión de la agenda laboral, reivindicadora de derechos y de dignificación de las y los trabajadores mexicanos, más ambiciosa de la historia, como no se hizo ni en la vieja política y como no se hizo en el oficialismo de izquierda de Morena. Lo que se está haciendo ahora, ya se propuso las 40 horas, ya está en la mesa, se modificaron los sistemas. Bueno, debo concederle una AMC que sí le ha dado un poco más de celeridad al tema de las 40 horas, por lo menos en las últimas 2 semanas. No, llevamos desde la legislatura pasada. Pero por lo menos en estos días se ha visto. Digo, también puedes, cuando no eres gobierno, pues puedes prometer muchas cosas, yo entiendo, pero también por lo menos. Pero donde somos gobierno sí las cumplimos también, ¿eh? Es una cosa que ahí les concedo. Ahorita decía Julián que en los tiempos del expresidente AMLO, la gente no había hecho cosas así, que en Michoacán había pasado algo. Yo soy de Michoacán, allá crecí, y una de las cosas normales, que era una cosa que cada 3 o 4 días pasaba, ya bloquearon los maestros. Oye, se cancela la junta, se cancela la escuela, no hay clases porque los maestros, porque no les pagan. Los maestros, la CENTE, el CENTE, siempre. Hasta que llegó López Obrador, dejó de ser parte de la rutina que los maestros bloquearan la CENTE por temas de no nos han pagado. No sé si recuerdan, cierto patrocinador, orgulloso patrocinador de cierto medio de comunicación, un señor Silvano Aureoles, que no sé si nos está viendo ahorita, pero... ¿Le mandamos un saludo? Le mandamos un saludo. Él, cuando fue gobernador, el presidente AMLO en la mañanera dijo, ya autoricé un recurso para los maestros de Michoacán. Y todos los ciudadanos michoacanos y los maestros, ¡ay, por fin nos van a pagar! Nunca llegó el dinero. Y dijo el exgobernador Silvano Aureoles, es que había prioridades. O sea, sí, ya me lo gasté, es que había prioridades. El exgobernador del PRD. Y se enojaron los maestros. Y Andrés Manuel volvió a mandar otro recurso y por fin se le pagó a los maestros de Michoacán. Y desde entonces, no sé si se ganó al sindicato, se ganó a la coordinadora, que por fin Andrés Manuel les pagó después de décadas y décadas. Aún después de que Silvano Aureoles dijo, sí, la verdad sí me mandaron dinero para ustedes, pero hay prioridades. Sí. Yo creo que eso influye mucho y no tiene que ver con, es que los manipuló. Oye, es que por primera vez les pagaron lo que en décadas nunca les habían hecho. Me parece válido que hayan estado un poco más conformes con AMLO. Y además Andrés Manuel lo recibía. Que también pero la presidenta también la dejaron plantada 2 veces. Pero pues ella dice ahorita que ya no va a hablar con ellos. Pero a ver, si te bloquean... Bueno, como quiera, pero pues tienes que resolver un problema, ¿no? Te bloquean un aeropuerto a 3 días de que tienes agendada una cita, también me parece... Esa pena unos reporteros afuera de Palacio Nacional. Golpean, patean los celulares de reportero, me parece un exceso también y las puertas están abiertas. Es el trabajo de la presidenta, digo, pues si no lo hace ella, ¿quién? Arturo, a mí me caería a toda madre que me incrementen el sueldo un 10%. Realmente me caería a toda madre. Que me den una semana más de vacaciones, estaría increíble, que además ahora me garanticen que cuando me pensione voy a tener el mismo salario con el que trabajé. Está realmente a toda madre. Y eso es lo que la presidenta ha puesto en la mesa. La gran mayoría de los maestros sindicalizados en el CENTE con S, no con C. O sea, ya cámbienle el nombre, por favor. Aquí a los líderes sindicales también les decimos, bolas, por favor, ya reformulen cómo se llaman. Están afiliando ellos. No, nadie puede decir, creería yo, que la presidenta ha sido irracional en las negociaciones, no ha estado abierta al diálogo o no ha hecho una propuesta que sea sensata. Mira, yo te diría que el 5% de inflación y el 9% más el 1% porcentual que se agregó es el doble de la inflación. O sea, lo que nunca hicieron los señores en el pasado. Es decir, recuerden un poco como ellos decían, ¿no? Y digo, me refiero a ellos, al PRI y al PAN, que son exactamente lo mismo. Si no, pregúnteles en Durango cómo fueron aliados cuando Jorge Romero decía que nunca más iban a ir aliados. Decían, es que los instrumentos macroeconómicos no permiten, ¿no?, que el salario de los trabajadores suba por encima de la inflación, si no habría un desastre económico. Y llegamos nosotros y demostramos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum que podíamos incrementar el salario y lo hicimos hasta en un 135% en términos reales. Es decir, lo que ellos nunca hicieron. Hoy se ofrece a las y a los maestros un incremento del doble de la inflación, lo que nunca hicieron ellos, por supuesto, ¿no? Me parece que es algo pues bastante considerable, bastante respetable, ¿no? Yo sí creo, y yo sí pondría sobre la mesa, que donde la derecha ve la oportunidad de sacar raja política,
pregúntamelo a mí, con los embates que he vivido en los últimos días, por nada, por absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, donde ellos ven la oportunidad, el PAN se avienta a todas, es decir, entonces dicen, oye, a ver, está generando este problema, pues a ver, vamos a ayudar, o sea, porque yo digo, ¿por qué habrían anunciado en su momento, no ahorita, pero sí en su momento, sí hablaron de la posibilidad de boicotear la elección del 1 de junio, sí se planteó como un escenario posible. Si tú quieres llegar a una negociación pidiendo un 100% de incremento, claramente no quieres negociar. No hay forma de que puedas negociar en esos términos. Si tú quieres llegar a una negociación pidiendo que se reforme la reforma de 2007, porque ellos lo saben perfecto, es completamente inviable. O es reforma o son programas sociales. Pregúntale a la gente ahí en su casa qué prefiere. ¿Los programas sociales o la reforma para o la abrogación de la reforma de 2007? Pues es obvia la respuesta, ¿no? Sí. Entonces, yo creo, y yo le pediría a mis compañeros Federico Dorin y a Laura Ballesteros, que además son gente muy valiosa, de las pocas muy valiosas en sus partidos, ¿no? Bueno, algunas más todavía. Que iniciáramos juntos, ¿no? La posibilidad de replantear esta situación, porque el derecho más importante que se vulnera es el de los niños a recibir educación. Ese es el problema realmente de fondo. Son 1 millón de niños que no están en la escuela. Tenemos 1.200.000 niñas y niños que no están recibiendo educación. Y eso es lo que estamos perdiendo de vista y hay que ponerlo sobre la mesa. Y en esa obviedad siempre será más importante tener el respaldo en términos de un acuerdo que sea racional, incluso de las fuerzas de la oposición. Sí. Siempre el respaldo de ellas y de ellos será algo que nos podrá ayudar a fortalecer una posición muy clara, ¿no? Pero nosotros ya lo dijimos, Arturo, y te tomo la palabra. Vamos a la discusión de la agenda laborista más ambiciosa del país. Bueno, lo estamos haciendo. Vamos a hacer, a ver, hemos sacado incluso la ley Silla juntos. Porque están, claro, pero ¿no? Pongámoslo en el Congreso para este preciso momento, con las demandas cumplibles o no, con las demandas que no están en ese pliego petitorio, claro, pero que sí son de otro sector laboral del país. Vamos a hacerlo, porque si bien es cierto que ustedes tienen hoy a través del gobierno federal la comunicación y la negociación con el CENTE, pues no se olviden que tienen un Congreso y que a pesar de que tienen un régimen hegemónico, pues hay partidos que tienen propuestas como la disminución de la jornada laboral en la mesa. Yo sí diría, pues este es el momento, pero pues mientras quieran comerse el pastel solo, construyendo un partido hegemónico en México, pues van a seguir comiéndose los problemas solos. Entonces, llevémoslo al Congreso. Muchas reformas. Llevémoslo al Congreso. Laura, incluso Acción Nacional nos acompañó en otras, ¿no? En otras no. Y yo estoy de acuerdo, busquemos soluciones en beneficio de los que verdaderamente están siendo afectados, ¿no? Hay una cosa que hay que decir ahí, en esta exhorto de Arturo, que es el exhorto correcto. Yo no voy a descalificar a nadie, simplemente sí hay que decir con toda transparencia. Nosotros tenemos una visión absolutamente distinta del enfoque. Me gustó lo que él dijo, porque cuando nosotros fuimos gobierno, incluso cuando se apoyó la reforma educativa, lo que más importaba eran los alumnos y la calidad educativa para los alumnos, no los maestros. Y eso es lo que se desmontó después, al cancelar la reforma, la evaluación de los maestros y poner a los padres de familia en el centro con los niños de la calidad educativa. Hay que regresar a la reforma de 2014. Claro que hay cosas muy buenas que hay que retomar, pero déjame hablar de esta invitación. Bueno, van a tomar ahora todos los aeropuertos del país los maestros de la CENTE, esa es la propuesta. Nosotros, si eso necesitan los niños para ser competitivos en un mundo globalizado, es lo que deberíamos estar haciendo. Pero déjame llegar a lo que quería llegar. ¿Vamos a trabajar? Sí. Pero para eso se necesita primero una muestra de convicción democrática. Me explico. ¿Cómo construimos una nueva reforma si no tenemos la garantía de que un mentecato como Fernández Noroña no la va a publicar? Nosotros tenemos la voluntad de acompañar cosas buenas, pero también cuando el gobierno nos pide sumarnos a una propuesta, como lo hicimos en la que no publica Fernández Noroña, pues se mengua la confianza, porque ¿cómo voy a acordar contigo? Votamos con ustedes todo por unanimidad. Es de las pocas cosas que votamos por unanimidad del Plan C, y por un señor que la propia Rosa Isela dijo en la Jocopo que tampoco convalidaba el veto de bolsillo. Tenemos que tener la garantía para poder avanzar hacia el extraordinario en cualquier tema, que eso se publique antes del extraordinario, porque si no, cualquier acuerdo político no tiene la garantía de absolutamente nada. ¿Para qué diálogo con el gobierno y construyo con el gobierno una reforma en cualquier materia si del mentecato de Fernández Noroña la puede cancelar por sus pistolas?
Poncho Gutiérrez, échate. Pues de aquí a lo que el presidente del Senado termina su gestión, que es un par de meses más, tengo entendido. Septiembre. El último de agosto. En septiembre, bueno, en agosto. ¿Qué pasará después? O sea, si después de esta acusación de ¿para qué coopero, para qué ayudo con los otros partidos políticos, si el señor que está ahí liderando el Senado va a decir que no, o como acusas, ¿qué pasará después? Seguramente cuando se reúne la mesa directiva va a haber un compromiso de la pluralidad de que quien le suceda no venga con estas marranadas legislativas, a traicionar la palabra empeñada de su coordinador, porque la cosa se saca con Adán Augusto, no con él. Él no lleva el liderazgo del Senado, el liderazgo lo lleva el líder de la mayoría. En la Cámara de Diputados el que lleva el liderazgo es Monreal, no es Sergio Gutiérrez. Si este puesto... Isela dijo que no está de acuerdo con que no se... Ella dijo que no convalidaban que no se publicara y que lo iba a revisar. No tiene el aval Fernández Noroña del gobierno para no publicarla. Bueno, bien dices, quizás más bien a Adán Augusto, ¿no? Ahí haciendo alguna... Los acuerdos son con los coordinadores. La labor del presidente es la conducción de la asamblea, la representación legal. Él no es el veto. Cambiamos la Constitución hace muchos años para que no hubiera veto de bolsillo, para que lo que está haciendo este infeliz no lo hicieran los presidentes de la República. Bueno, le mandamos un saludo, nos cae muy bien a Gerardo. Bueno, tú saluda lo que quieras. Yo soy de la parte que no le cae bien. La acusa Noroña de aplicar un Norma Piña, de que pues como yo no quiero, no pasa. Pero, a ver, entonces, en septiembre, agosto, cuando termine la presidencia del famoso bellaco Fernández Noroña, si este puesto lo ocupa un senador del PAN, tú puedes decir o comprometerlo. No puede ocuparlo, el PAN no tiene más que como 3 votos, no hay forma. Supongamos que por alguna misericordia del destino, o alguien dice, bueno, para que no digan que la dictadura y no sé qué más. Sí. Alguien de la oposición, del PRI del PAN específicamente. O sea, sí, la gente sí podría decir, mira, por fin van a pasar las iniciativas, por fin se van a unir los partidos, o podrían pensar, van a aplicar la segunda parte de la moratoria constitucional, que era todo lo que mande Morena, vamos a decir que no. Pero a ver, de nuevo, a mí me parece que estamos cayendo en una trampa. O sea, por eso quise ser muy precisa desde el principio en esta mesa. El problema que hoy se tiene con la CENTE fue provocado por Morena, está siendo administrado, financiado por Morena y tiene que ser resuelto por Morena. No solamente por la responsabilidad gubernamental que tiene, sino porque además construyó un régimen hegemónico en los últimos meses. Ahí están las reformas. Escúchame, ahí están las reformas constitucionales, entonces. Pero es irracional que alguien se los haya prometido en campaña. Es de Morena. Ahora. Pero lo que dice Arturo es que no se prometió. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Terminar el argumento, muchas gracias. Entonces, es responsabilidad de Morena. Ahora, lo que podamos llevar al Congreso, o sea, porque es muy fácil decir, ¿y qué van a hacer las oposiciones? Oye, a ver, resuelvan su problema porque ustedes se comprometieron, tienen el gobierno, tienen la mayoría en el Congreso, tienen el poder absoluto en el país con pero el cambio. Pero podríamos avanzar si hay un acuerdo parcial. Primero, en algo quizá la oposición puede ayudar. Háganse cargo. Ahora, ¿quieren llevar las agendas al Congreso? Hagámoslo. Y vamos a discutir una agenda integral laborista para poder dignificar los derechos de los trabajadores. Eso es lo que a MS le interesa. Y claro que los niños son fundamentales para nosotros, por el bien de México, primero las niñas y los niños. Pero los maestros tienen que estar también bien pagados y los maestros también tienen que estar cumplidos y los maestros tienen que estar capacitados. Pero la verdad no puede ser solo los maestros porque en sus manos tienen el futuro del país. Entonces, si es un binomio, no podemos verlo por separado. Arturo, sé que los tiempos nos comen, pero no quisiera irnos No, para concluir, yo diría que es importante, por un lado, entender la complejidad que tiene el tema, ¿no? Ya hice un antecedente histórico, ya dejé claro cómo estamos metidos en el problema por una responsabilidad clara de una política pública implementada por los neoliberales. Es claro, ¿no? Hoy nos toca hacer gobierno, claro, y es complejo porque tenemos que tomar determinaciones que tengan, por supuesto, mucha responsabilidad, sobre todo presupuestal, y esa parte me parece también fundamental. Yo espero, en serio, que la derecha o que no haya actores políticos metidos detrás de estas manifestaciones de la CENTE. Me parece importantísimo que no exista. Le tomo la palabra a mis compañeros de los grupos parlamentarios para que busquemos juntos una agenda legislativa que permita seguir creciendo y aumentando los derechos de las y de los trabajadores. Lo hemos hecho nosotros, es parte de nuestra agenda legislativa y de la política pública que queremos implementar. Y yo sí creo, sinceramente, que sin duda que los grupos parlamentarios puedan contribuir a solucionar un problema como el que tenemos todas y todos, que afecta a millones de mexicanas y mexicanos. Claro. Si tú preguntas allá afuera, es decir, ni siquiera
si fuera la intención lastimar al gobierno, no está haciendo el gobierno lo que está siendo lastimado. O sea, la gente se está ganando la antipatía de la gente, ¿no? Y entonces habría que pues sentarse, siempre nunca le importaba. Habrá que sentarse con ellos. No, pero cambió el contexto que decía Poncho. Antes tenía el rechazo de algunos y el apoltronamiento político de otros. Exacto. Y ha ido perdiendo el apoltronamiento político. Sí, hoy yo no veo un solo... No, porque ya son gobierno y no oposición. Yo no veo un solo partido que abiertamente esté apoyando a la gente. No sé si tú lo apoyes, Laura. ¿Tú, Federico? ¿Yo, en serio? No. ¿Es en serio? ¿Es en serio tu pregunta, Arturito? Pero no tarda, ¿Es en serio tu pregunta? ¿A mí? ¿Tú a mí me vas a preguntar eso en serio? No, a ver, lo digo, o sea... Porque sí es distinto. Ayer en el Metrobús me tocó platicar con señoras que llevaban 3 horas tratando de llegar a sus trabajos. O sea, que llevan casi 2 semanas modificando. Pero Fatal acaba, ¿y qué les dice, Laura? ¿Qué dice Fatal? No pueden moverse, ahí está el metro. Eso dice. No, pero y lo que me dijeron, las señoras que venían en el Metrobús conmigo me dijeron que ni en el metro se podían ya subir por los bloqueos del acento. O sea, llevaban 15 días batallando y no es un tema de que, ay, estoy perdiendo el tiempo. No, no estoy llegando a trabajar y no me van a pagar. Entre más incomode el acento a Morena, más cerca está Claudia X González y el PAN y el PRI de decir, todos somos los profes. Ah, yo los conozco lo suficiente. Están a nada de salir a decir para que veas que todo lo que acaba de decir es una mentira absoluta. Sí, ¿quién sabe? En el PAN no va a pasar. A ver, yo voy a decir algo de cierre nada más sumamente controversial, que imagino que casi nadie, o si es que alguien en esta mesa está de acuerdo, y ya después lo dejamos para la próxima mesa, pero... A ver, si aquí nos organizamos entre nosotros y amenazamos con tomar el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, ahí donde está García Luna, o en donde sea, en cualquier lugar de cualquier país civilizado, nos van a recibir a macanazos. Este es un país de plenas libertades, en donde cada quien puede hacer lo que quiera, inclusive tomar las vías de comunicación más importantes de México, y quedó plenamente acreditado eso. Y pues me gustaría también terminar con eso. 1.200.000 niños que no están yendo a la escuela, el 9.8% de las escuelas públicas primarias cerradas, y esa debe ser la prioridad natural. Y en la gran ironía son los niños de los estados con mayor necesidad educativa para salir adelante. Si fueran los niños de la Ciudad de México, estaríamos entrevistando a los niños aquí en SDP Noticias y en todos los medios de comunicación. Como es en Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca, entonces están también subrepresentados en la discusión pública. Es terrible lo que está pasando también con eso. Pues ya que se ponga las pilas el gobierno para resolver 1.200.000 niños sin recibir educación por falta de acuerdo con la CENTE, es muy delicado. Ya estamos en eso, ya se hizo la propuesta gubernamental, se va a someter al comité de bases de la CENTE, y yo estoy seguro que a pesar del deseo de algunos opositores, no de ustedes, ya quedó claro en esta mesa, ¿no? Lo vamos a solucionar. Pues muchas gracias, le agradecemos aquí a toda la gente que estuvo con nosotros, a todos ustedes, a toda la parte de la audiencia, a Arturo, a Laura, a Federico y al señor Poncho Gutiérrez. Y a nombre de todo el equipo que hace posible la producción de SDP Noticias en todas sus versiones, le mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos viendo aquí en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, hasta luego.